Invitamos a continuación al señor Andrés Felipe Vargas, director nacional de Gas Natural Vehicular y Proyectos Especiales de Terpel de Colombia, quien nos hablará sobre las oportunidades del auto GLP en Colombia. Le damos la más cordial bienvenida y lo recibimos con un fuerte aplauso. Aló, ¿me oyen bien? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias Alejandro y Gasnova por la invitación a este extraordinario congreso. Realmente para mí es un privilegio poder estar esta mañana con ustedes compartiéndoles un poco cómo desde Organización Terpel estamos viendo el tema de Auto GLP en Colombia, que si bien es un producto relativamente nuevo en el mercado, pues su venta fue autorizada oficialmente a través del Ministerio de Minas en diciembre del 2020 en las estaciones de servicio públicas. Creemos que es un producto que tiene todo el potencial de crecimiento en el corto plazo y sin duda alguna es un combustible que llegó para quedarse en el mercado colombiano. Un poco de contexto, como bien saben, pues el GLP es un combustible que nace de la mezcla de dos hidrocarburos principales, el propano y el butano, que por sus características o por su condición tiene características similares a la gasolina. Es decir, en términos de movilidad, un vehículo que se mueva utilizando GLP tiene condiciones similares en términos de potencia, rendimiento y autonomía que un vehículo que se mueva a gasolina, con la diferencia, por supuesto, de que emite menos gases contaminantes con el medio ambiente y por ende es considerado como un combustible limpio. A nivel internacional, el GLP vehicular es conocido como autogas, pero en Colombia el reglamento técnico que fue expedido en diciembre del 2020 le dio el nombre de Auto GLP. Y fíjense este dato muy importante, en lo que se refiere a movilidad, el Auto GLP es el combustible sustituto más utilizado en el mundo, con más de 27 millones de vehículos activos, en regiones como Europa, Asia, donde tienen la mayor cantidad de vehículos convertidos o que funcionan con esta tecnología, países como Polonia, Turquía, Italia, Rusia en Europa, Tailandia, Corea del Sur en Asia, y para el caso puntual de América Latina, pues tenemos de referentes países como Perú, Argentina, México, y si lo centralizamos ya al caso colombiano, hoy en día en Colombia hay cerca de 1000 vehículos que funcionan con Auto GLP, que son convertidos a Auto GLP y pueden funcionar con ambos combustibles y que se vienen abasteciendo en cerca de 10 estaciones de servicio a nivel nacional, en ciudades como Cartagena, Medellín, Barranquilla, Pasto, Fusagasugá, tanto estaciones de nuestra bandera como de otras marcas. Entonces fíjese que estas ya son señales importantes que nos permite, digamos, anticipar que pues es un producto que viene siendo utilizado de manera importante a nivel mundial, reconocido por los clientes, por los usuarios, por los diferentes usuarios del combustible, y es un producto pues que gusta mucho y por ende en Colombia consideramos que tiene toda la capacidad de crecimiento. Y fíjense un poco estas cifras, hacemos un análisis seco de cuál sería el potencial del Auto GLP en Colombia. Si tomamos los cerca de 17 millones de vehículos activos que hoy se encuentran registrados en el RUND, quitamos de esa ecuación las 10 millones de motos que hoy circulan en el país, cerca de 1 millón de vehículos de servicio público, entre buses, busetas, etcétera, que hoy prestan ese servicio, extraemos de esa ecuación los 8.000 vehículos eléctricos que hoy se encuentran registrados en Colombia, asumimos que de esos 186.000 vehículos activos hoy a GNV, ninguno se cambia de la categoría, ninguno, digamos, desmonta GNV para utilizar GLP haciendo un análisis ácido. Y excluimos también de esa ecuación los 185.000 vehículos que hoy están registrados, que prestan otro tipo de servicio, como camiones pesados, etcétera, pues tenemos que en Colombia hay un potencial de cerca de 5,5 millones de vehículos sujetos a ser convertidos a Auto GLP. Si multiplicamos esos 5,5 millones de vehículos por un consumo promedio de 241 litros mensuales, eso es lo que vienen consumiendo hoy en nuestras estaciones de Auto GLP, tanto en Cartagena como en Medellín, en promedio un cliente que se ha convertido, más o menos unos 63 galones mensuales,
pues tenemos que el potencial del mercado de auto-GLP en Colombia es cercano a los 350 millones de galones mensuales, el mercado total objetivo, que es un número pues, muy significativo. Para hacer un símil, el mercado de la gasolina en Colombia representa en venta cerca de 428 millones de galones mensuales en poco más de 5.500 estaciones a nivel nacional. Entonces, fíjense la importancia del número, 350 millones de galones, la posibilidad de vender 350 millones de galones mensuales en auto-GLP. ¿Qué pasa si nos hacemos o si logramos que el 1%, el 5% o el 10% de ese total de vehículos pues utilicen o migren a este combustible? Sigue siendo realmente un número muy importante de consumo, con toda la capacidad de crecimiento en el corto plazo y por el cual pues nosotros somos unos convencidos que el producto será, como ya lo viene siendo, un éxito rotundo en el país. Y digamos, ese éxito lo vemos no solo por ser un combustible reconocido a nivel mundial, no solo por ese potencial de venta que ya vimos, cerca de pues, un mercado objetivo de 350 millones de galones mensuales, sino por las características propias del producto que quisiera mencionar muy rápidamente. El auto-GLP, pues como ya lo mencioné, tiene condiciones similares en cuanto a potencia y autonomía que un vehículo impulsado a gasolina, con la diferencia de que emite menos gases contaminantes. Fíjense, según un estudio de la Asociación Mundial de GLP, pues el autogás emite cerca de un 81% menos de partículas contaminantes que la gasolina, cerca de un 21% menos de dióxido de carbono, y si se compara con el diésel, también tiene un diferencial importante de partículas contaminantes, cerca de un 81% menos, y cerca de un 74% menos de óxido de nitrógeno que el diésel. Entonces, un combustible que tiene las mismas características de la gasolina en cuanto a potencia y rendimiento, pero que emite menos gases contaminantes, en el contexto en el que estamos viviendo hoy, pues es un combustible que tiene, digamos, asegurada su sostenibilidad. Una segunda característica muy importante, y es el tema del ahorro. Es, a su vez que otros sustitutos, pues el auto-GLP es un combustible sustituto. Es decir, que en la medida en que el usuario o el cliente perciba un ahorro significativo versus la gasolina en su gasto o en su consumo de combustible mensual, pues asimismo será un driver importante o generará un mayor atractivo para migrar a su uso. Y en Colombia, digamos, y hablo en las ciudades en donde tenemos actualmente presencia, pues evidenciamos que en promedio un vehículo se ahorra cerca de un 33% del consumo de combustible versus la gasolina y cerca de un 23% del diésel. Este ahorro cobra aún más relevancia actualmente con los anuncios del gobierno, en donde a partir de octubre la gasolina empieza a subir cerca de 200 pesos mensuales, y en la medida en que ese incremento o ese gap entre la gasolina y el auto-GLP sea mayor, pues por supuesto pasaremos ya no de un ahorro del 33, sino del 35, 40, 45%, que incentivará que cada vez más usuarios y personas pues vean en el auto-GLP como una alternativa muy interesante para movilizarse. Y esto es un poco las pruebas que hemos hecho con los vehículos que se han convertido en ambas ciudades. El GLP o la autonomía del motor a GLP más o menos son 45 kilómetros por galón, versus la gasolina que puede estar alrededor entre los 35 o 40 kilómetros por galón. Un vehículo que recorre 1000 kilómetros utilizando GLP gastaría lo que destinaría para cubrir ese gasto o esos 1000 kilómetros son cerca de 150.000 pesos, versus 225.000 pesos que se gastaría si hace el mismo recorrido utilizando gasolina y 195.000 pesos si lo hace utilizando diésel. Es decir, un 33% en promedio de ahorro versus la gasolina y un 23% versus el diésel. Nuestro objetivo como organización Terpel, como líderes del mercado de combustibles, es ofrecerle a nuestros clientes y usuarios la posibilidad de encontrar en nuestras estaciones de servicio todos los energéticos que hoy hay en el mercado disponible para la movilidad. Es por eso como pues, ofrecemos combustibles líquidos, gasolina corriente, extra, diésel, gas natural vehicular con nuestra marca Gasel, electromovilidad, abasteciendo a los vehículos que hoy se mueven por el país con nuestra marca Voltex,
Y por supuesto el auto GLP no podía ser una excepción. Es por eso como en el 2020 inauguramos la primera estación de servicio pública en el país que cumple con todos los requisitos y lineamientos del Reglamento Técnico 40368 del Ministerio de Minas, que es el que regula la venta de auto GLP en las estaciones de servicio de Colombia. En la ciudad de Cartagena, la estación Doña Manuela, una estación que tiene un surtidor mixto, puede dispensar GLP, gasolina y extra en el mismo surtidor, y que hoy atiende un poco más de 150 vehículos en la ciudad de Cartagena. En agosto de este año inauguramos la primera estación de auto GLP en la ciudad de Medellín con un éxito rotundo. En el primer mes de operación, un mes largo de operación, ya llevamos 150 vehículos convertidos. 150 vehículos convertidos que llegan por el voz a voz que ha tenido el producto y la acogida en una ciudad como Medellín. Y es por eso que aquí vuelvo a resaltar la importancia de las características que tiene este producto. En una ciudad como Medellín, que tiene una geografía, digamos, accidentada, con pendientes empinadas en sus calles y avenidas, el cliente probó el producto, le gustó, se dio cuenta de que efectivamente en términos de potencia y rendimiento es prácticamente lo mismo que si estuviera en un vehículo a gasolina. Si adicionalmente percibe un ahorro importante cercano al 25 y el 30%, entre el 25 y el 30%, que es lo que tiene hoy en Medellín, pues ha sido, digamos, un detonante para que los clientes tomen la decisión de migrar a este producto. Y si a su vez le sumamos que en Medellín estos vehículos son exentos del pico y placa, pues resulta un atractivo mayor para su conversión. Hoy en Medellín, la gran cantidad de clientes que están migrando al vehículo no son vehículos de servicio público, taxis o servicios particulares. Son particulares que han decidido migrar su vehículo a auto GLP precisamente por esas condiciones que le mencionaba. Así que por esos casos de éxito, tanto en Cartagena y en Medellín, pues sin duda alguna nosotros en el muy corto plazo vamos a incrementar nuestro número de estaciones en ambas ciudades para garantizarle a esos usuarios tener el abastecimiento garantizado y por supuesto que cada vez más personas migren a utilizar el combustible. Y un poco, digamos que para poder lograr esa masificación en el corto plazo que estamos viendo, pues hay que superar una serie de desafíos en el corto y mediano plazo para poder masificar el producto y que pues, podamos llegar a evidenciar una venta significativa cada vez mayor conforme pasen los meses. Y un desafío principal, y es por supuesto uno muy importante, es incrementar el número de conversiones de vehículos en Colombia por el entendimiento de los atributos del producto, del consumidor. Es decir, porque el consumidor prueba el producto, le cree, ve las ventajas efectivamente como lo hemos evidenciado en Medellín y decide por esas características migrar su vehículo a GLP, realizar la conversión de su vehículo a GLP. En la medida en que logremos que cada vez más usuarios utilicen el producto por las bondades que tiene y no por la financiación en las conversiones, porque hay empresas privadas que financian estas conversiones, como lo hacemos nosotros en nuestro caso con nuestros buenos aliados en este proyecto de Norgas, de nuestros amigos de Norgas, pues realmente va a ser un producto que va a ser sostenible en el tiempo, en la medida en que el cliente migre porque le cree al producto, porque le gustan sus atributos y no porque haya detrás empresas privadas que estén financiando, digamos, esas conversiones. Pero para que se puedan masificar ese número de conversiones, incrementar cada vez más el número de vehículos, pues es necesario tener una red de talleres aliados en las principales ciudades del país y en los diferentes municipios, talleres que tengan la capacidad de hacer digamos, conversiones de calidad, prestar ese servicio postventa de tal manera que logremos mantener el parque activo a GLP e irlo incrementando gradualmente. En la medida en que podamos tener esos talleres capacitados, talleres que tengan la capacidad de hacer un buen servicio, pues asimismo el número de usuarios crecerá, teniendo en cuenta además que el auto GLP, por reglamentación, los vehículos tienen que estar registrados en una plataforma que se llama SICOM, que es una plataforma del Ministerio de Minas, en donde son los talleres autorizados los que todos los años deben certificar que los vehículos cumplen con todas las condiciones de seguridad para poder, digamos, seguir siendo abastecidos con auto GLP.
Un tercer desafío muy importante, y es un poco el dilema de qué fue primero, si el huevo o la gallina, es decir, si para yo poder masificar el auto-GLP en Colombia necesito que haya una masa importante de clientes utilizando el producto para construir estaciones de servicio, o viceversa, para yo poder incentivar el incremento en las conversiones, pues tengo que tener una masa significativa de estaciones de servicio. Nosotros en la organización Terpel creemos que van de la mano, y pongo otra vez el caso de Medellín. En la medida en que nos dimos cuenta de que es un producto que efectivamente gusta, que el cliente valora sus atributos, pues nos da pie para poder masificarlo, construyendo aún más estaciones para que los clientes se motiven y digan, tengo la posibilidad de movilizarme con tranquilidad por las ciudades o por los municipios donde vayamos abriendo estaciones y se masifique esos 1000 vehículos pues, que hoy tenemos actualmente a nivel nacional. Un desafío muy importante también es la estabilidad de costos, como lo mencionaba también antes. En la medida en que podamos ofrecer una competitividad interesante versus la gasolina, es decir, en la medida en que el precio, ese diferencial entre la gasolina y el auto-GLP sea mayor, pues el atractivo del producto se incrementará en la medida que el cliente percibirá un ahorro mensual mayor. Hoy estamos hablando del 33%, pero si sigue esa tendencia de un incremento en los precios de la gasolina con una, ojalá, estabilidad en los costos del producto, pues ya no estaremos hablando de un 33%, sino de un 40-45%. O sea, un ahorro en el combustible del 40-45% realmente es bastante significativo. Lo es hoy con el 33%, pero poder llegar a esos niveles pues permitirá que esas conversiones se aceleren a una mayor velocidad. Y finalmente, creo que también es una oportunidad muy importante que tiene el auto-GLP, es poder llegar a sitios, a geografías del país en donde hoy no puede llegar otro combustible sustituto, donde no hay una presencia de un combustible sustituto, por ejemplo, como el gas natural vehicular, que en Colombia es un sustituto maduro, que tiene cerca de 600 estaciones a nivel nacional, pero que por sus costos digamos, y acceso a su conectividad, no en todas las regiones del país es tan fácil hacerlo, porque dependemos de que haya un gasoducto, dependemos de construir una cometida, una estación de regulación de medición, una estación que tenga compresores, que no lo tiene el auto-GLP. El auto-GLP, hacer un combustible que en su almacenamiento es líquido, pues su logística es mucho más fácil para poder llevar el combustible a sitios donde hoy tal vez la conectividad del GNV se hace difícil por los costos. Simplemente es llevar el carro tanque, se almacena en un tanque de almacenamiento en la estación de servicio. Una estación de servicio de auto-GLP puede ser fácilmente 5 veces más barata su costo en construcción que una estación de gas natural vehicular, y por ende ahí encontramos que hay una oportunidad en aquellos sitios en donde hoy puede no estar el GNV por los costos, pues que el GLP también entre a suplir como un combustible sustituto ideal en la movilidad de los colombianos. Eso era lo que les quería presentar hoy. Muchas gracias nuevamente, Alejandro, y un gusto haber estado con ustedes.